Imagina si quieres creciendo, tus padres te cuentan historias de esta increíble, hermosa, pintoresca, serena área con una fresca brisa marina en playas arenosas. A la distancia hay una plantación de cocos. Tu casa está en un pueblo con algunas casas, una pequeña iglesia y una escuela cercana. La isla se encuentra en una laguna en el horizonte, rodeada de pequeñas islas vecinas. Y este es un lugar que ni tú ni tus padres han visto nunca. Solo los abuelos lo vieron en su juventud. Y se están haciendo mayores en su pequeño piso en la ciudad de Crowley, justo al sur de Londres, y te han dicho toda tu vida que tienes que encontrar una forma de volver a este lugar que nunca has visto. Esta es la historia del archipiélago de Chagos, y algo acaba de suceder aquí. Tengamos una geogracharla. De todos modos, dicho esto, pasemos al tema del programa. Así que después de 10 años de hacer geografía, ahora una cosa que aprendí es que cada área del mundo tiene una especie de loca y retorcida historia de origen. Y conocer estas historias de origen te ayuda a entender por qué y cómo son las cosas en este mundo de la manera que son. Para ser sincero, en séptimo grado reprobé historia porque mi profesor era aburrido y nunca hice la tarea. Detestaba la tarea. Aprobaba el examen solo memorizando todo, pero no la entendía. ¿Por qué darle a un niño más escuela después de la escuela? Es como una tortura extra. Deja que el niño se divierta y sea, pero ese es otro tema. No entremos en esto. La historia nunca ha sido mi fuerte. Al crecer, estudiando geografía, me di cuenta de que, como las matemáticas con la ciencia, la historia y la geografía van de la mano. No puedes hacer uno sin el otro, y realmente me enseñó a ver el mundo como si fuera una especie de gran juego de ajedrez. Cada país o grupo étnico es como una pieza en el tablero de ajedrez. Y cada movimiento que haces podría tener graves consecuencias o éxitos si no prestas atención a todo lo que sucede en el tablero al mismo tiempo. Así funciona el mundo. El archipiélago de Chagos es una curiosa pieza de ajedrez. Está atrapado en una telenovela que involucra a dos imperios, un país, una dependencia y toda una comunidad de personas que están luchando por algo que nunca han visto. Déjame decirte, al principio quería hacer este video solo para YouTube, pero cuanto más me sumergía en la información sobre este tema, me di cuenta. Necesito hacer un Geogra Talk. Debido a que este incidente de transferencia de soberanía ocurrió hace poco, tuve que usar varios artículos de noticias recientes para investigar adecuadamente. El archipiélago de Chagos es un conjunto de más de 60 pequeñas islas planas agrupadas en más de 10 lagunas de atolón delgadas, ubicadas al sur de las Maldivas en el Océano Índico. Desde los años 60 hasta el 2025, estas islas fueron consideradas un territorio británico conocido como el Territorio Británico del Océano Índico. Y de todas las islas dentro del territorio, solo una de ellas está habitada por un equipo de personal militar que rota estacionalmente en la isla de Diego García, que alberga una base militar conjunta de Estados Unidos y Reino Unido. Y esta base militar es el punto focal de todas las discusiones concernientes a la zona. Pero este no es el comienzo. Primero, debemos explicar la historia del archipiélago de Chagos. Lo sé, odio la historia, pero es necesario. En la era precolonial, marineros indios y árabes probablemente pasaron por estas islas deshabitadas, pero eran tan remotas, pequeñas y escasas en recursos que nunca se interesaron en poblarlas o reclamarlas. Las islas fueron abandonadas. El explorador Diego García, al servicio de los portugueses, las avistó y nombró a la principal con su propio nombre. Pero aún así, no se molestaron en reclamarlas o habitarlas. Adelante rápido de nuevo. Los franceses pasaron y dijeron, está bien, sí, si nadie las reclama. En este punto, los franceses ya tenían otra colonia, Mauricio, a la que llamaban Ile-de-France, que también estaba deshabitada cuando fue descubierta, como el pájaro dodo. Esta es la isla del pájaro dodo, el que se extinguió en Mauricio. Era un territorio francés de ultramar. Entonces, como los primeros pueblos técnicamente en reclamar las islas, decidieron conectar el archipiélago de Chagos como una dependencia de Mauricio. Durante este tiempo, los franceses trajeron personas que fueron esclavizadas, ya sea de África, y luego sirvientes contratados de India, lo que ahora es Pondicherry, a las islas Chagos junto con algunos administradores franceses. Crearon una nueva cultura y lenguaje criollo francés. Todos se mezclaron y tuvieron bebés y BAM. Los pueblos chagosianos originales habitaron y construyeron infraestructura en 3 atolones del archipiélago de Chagos, Peros Vanos, Solomón y Diego García, durante el tiempo en que Napoleón estaba en el poder y después de su caída y exilio a una isla aleatoria. En el Atlántico, los británicos tomaron control de muchas posesiones francesas, incluyendo esta, convirtiéndose en territorio británico. Por eso hoy Mauricio es bilingüe entre francés e inglés. Los británicos trajeron más ciervos de India, Malasia y otras partes, y los chagosianos tuvieron más descendencia, resultando en una mezcla genética de 3 continentes. Durante los imperios francés y británico, el archipiélago de Chagos fue una dependencia de Mauricio.
En el siglo XX, potencias europeas renunciaron al control de colonias africanas y nuevas naciones ganaron independencia, incluyendo Mauricio. Cuando Mauricio ganó la independencia, el Reino Unido negoció la separación del archipiélago de Chagos de la soberanía mauriciana, convirtiéndolo en un nuevo territorio llamado Territorio Británico del Océano Índico, un nombre poco original, pero así es. Tiene sentido, pero podrían haberlo llamado de otra manera. ¿Por qué lo hicieron así? Durante la Guerra Fría, el Reino Unido decidió construir una base militar en Diego García y alquilarla a Estados Unidos por 50 años más, una posible extensión de 20 años a partir de 1966. Si el contrato de arrendamiento se hubiera cumplido en su totalidad, habría finalizado en 2036, y eso es cuando se puso en juego el acuerdo de Lancaster House de 1965. Cuando Mauricio estaba ganando independencia, ambos lados decidieron establecer sus términos para lo que seguiría en esta independencia. Algunos dicen que el lado de Mauricio fue algo reacio cuando lo firmaron porque se les presionó mucho. No fue un tratado formal ratificado por el Parlamento, sino solo un acuerdo administrativo, un factor clave que Mauricio menciona en estos debates. Al firmar el acuerdo, Mauricio recibió 3 millones de libras en compensación, derechos de pesca y uso de plantaciones de copra, apoyo para su independencia en la Organización de las Naciones Unidas, y el Reino Unido prometió devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio cuando ya no hubiera necesidad de defensa y finalizara el arrendamiento de Estados Unidos, según registros gubernamentales desclasificados. También dieron garantías implícitas de apoyo a la seguridad, pero no hubo un tratado militar formal. Con la firma de este acuerdo, significaba que ahora el archipiélago de Chagos sería considerado tierra militar restringida. Eret Gert ahora significaba que el Reino Unido tendría que comenzar a desalojar y reasentar a las personas que no eran personal militar en las islas, es decir, los pueblos chagosianos que históricamente habían estado viviendo allí durante más de 2 siglos y medio. Entre 1967 y 1973, aproximadamente 2.000 chagosianos fueron reasentados en Mauricio, Seychelles y el Reino Unido. Se les otorgaron fondos de reasentamiento ex gratia para asistirlos en su reubicación a estos nuevos lugares actualmente. El pueblo chagosiano dice que esos fondos de reasentamiento no solo eran completamente inadecuados, sino que también era completamente ilegal reasentarlos en primer lugar. Y exigen regresar a las islas que habían habitado, y esta ha sido la difícil situación de los pueblos chagosianos durante más de 50 años. Y lo curioso es que mientras todo eso sucedía con los chagosianos, Mauricio también seguía argumentando que el acuerdo de la Casa de Lancaster no era legítimo, y por lo tanto, el archipiélago de Chagos debería ser devuelto legítimamente a ellos. Así que es como si tuvieras 2 entidades históricamente vinculadas, los pueblos chagosianos y todo el país de Mauricio, que están luchando por algún tipo de reclamación del archipiélago de Chagos, en cierto sentido, independientemente el uno del otro. Así que es como si hubiera 3 actores clave en toda esta ecuación, y aquí es donde el argumento se vuelve realmente matizado, porque a diferencia de lo que tienes en África, o al menos en la África continental, lo que tienes aquí son 2 islas que comenzaron como deshabitadas y luego se poblaron durante los años coloniales y trajeron diversos grupos étnicos de todo el mundo. Luego se transformó en algo totalmente distinto. Es diferente negociar y demandar cuando un grupo étnico tiene profundos vínculos históricos con una porción de tierra. Pero el factor matizado extraño en este escenario es que, técnicamente de nadie realmente indígena. Todos fueron traídos hace solo unos siglos. Entonces, ¿qué haces? ¿Vas por las primeras personas que estuvieron allí, que eran como los franceses, o vas por el último grupo de personas que lo manejaron como si no hubiera una forma fácil de establecer una regla definitiva sobre cómo manejar estos tipos de escenarios? Es una situación demográficamente complicada que todas las partes involucradas en este debate tienen que considerar. De todos modos, estos argumentos continuaron durante unas 3 décadas y no fue hasta el año 2000 cuando algo sucedió y todo comenzó a despegar. ¿Qué pasó? El problema Chagosian fue llevado al Tribunal Superior del Reino Unido y sorprendentemente realmente dictaminaron que era ilegal que desalojaran al pueblo Chagosian. Sin embargo, poco después de eso, las órdenes en el Consejo anularon la decisión de reasentar al pueblo Chagosian de nuevo en el archipiélago de Chagos. No obstante, esta fue la primera acción realizada en aproximadamente 3 décadas que inició la conversación sobre los chagosianos. Y cuando esto sucedió, Mauricio intervino de inmediato y fue entonces cuando todo comenzó a suceder. Voy a repasar rápidamente la línea de tiempo de todo lo que sucedió y ejercer presión para que todo esto incluso suceda hasta el día de hoy. Así que aproximadamente una década después de todo este asunto de la sentencia, el Reino Unido decidió intentar hacer del archipiélago de Chagos una zona protegida marina, ahora en papel y en la superficie.
Estamos protegiendo el medio ambiente, pero muchos afirman que fue una estrategia para bloquear el reasentamiento de los habitantes de Chagos. Luego, el Tribunal de la Organización de las Naciones Unidas declaró que esto violaba el derecho internacional. En 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas votó mayoritariamente para apoyar el reclamo de soberanía de Mauricio sobre Chagos. En 2017, la Corte Internacional de Justicia interviene y emiten una opinión consultiva para que el Reino Unido detenga su administración sobre el archipiélago de Chagos cuanto antes. Pero el asunto es que la Corte Internacional de Justicia es como si siempre hicieran eso. Es como aquí está nuestra opinión consultiva. Al final es tu opinión, así que gracias, pero no. No es realmente una persecución o un fallo. En 2021, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas votó para que el Reino Unido se retirara de Chagos en un plazo de 6 meses, apoyado por el Tribunal Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar en agosto del mismo año. La Unión Postal Internacional prohibió los sellos del territorio británico del Océano Índico. En el 2021, Mauricio modificó su código penal en la sección 76B, que básicamente criminalizaba a cualquiera que tergiversara la soberanía de Mauricio, incluyendo sobre el archipiélago de Chagos. Esto incluye la distribución de cosas como monedas o sellos o mapas oficiales y documentos que no reclamaban los Chagos bajo Mauricio, finalmente. Por último, en 2021, al inicio de la pandemia, el Reino Unido anuncia que comenzarán las conversaciones sobre la transferencia de soberanía del archipiélago de Chagos. Cuando Mauricio escuchó esto, estaban extasiados. Incluso enviaron un pequeño equipo de personas a Peros Baños y los atolones de Salaman para izar simbólicamente la bandera de Mauricio. En 2022, James Cleverly, secretario de Relaciones Exteriores británico, anunció el inicio de negociaciones para continuar con este calvario. En 2022, un informe de la British Broadcasting Corporation documentó el regreso de algunos pueblos chagosianos escoltados por militares del gobierno de Mauricio para ver las islas por primera vez. Este fue un momento revolucionario. Finalmente, el 22 de mayo de 2025, el primer ministro Keir Starmer firmó un acuerdo formal sobre la transferencia de la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio. Sin embargo, vino con algunas advertencias graves. Según las negociaciones de 2025, el acuerdo incluía un nuevo arrendamiento de 99 años de la base militar al Reino Unido desde Mauricio. Entonces, ahora no sería un arrendamiento del Reino Unido a Estados Unidos, sino de Mauricio al Reino Unido. Según los documentos, Mauricio recibirá un alquiler anual de 165 millones durante los primeros 3 años, seguido de 120 millones anualmente durante los 10 años siguientes. A partir de entonces, el pago anual de 120 millones se ajustará por inflación. Además, este acuerdo también tiene un fondo fiduciario de 40 millones reservado para la posible reubicación de los chagosianos en cualquier isla excepto Diego García. Pueden ir a cualquier lugar excepto a la isla de la base militar. Según el artículo 6 del acuerdo, Mauricio tiene la autoridad para implementar un programa de reasentamiento para los chagosianos. Cualquier reasentamiento debe cumplir con el acuerdo y las leyes de Mauricio. Ahora, el asunto. Esta disposición ofrece una posibilidad, pero no un mandato de reasentamiento. Esto deja la decisión y los detalles de implementación completamente a discreción del gobierno de Mauricio. Y aquí es donde el camino se vuelve un poco accidentado en lo que respecta a los acuerdos. Porque durante el proceso de todas estas negociaciones, nadie de la comunidad chagosiana estuvo realmente involucrado en ningún proceso de toma de decisiones. Todo lo relacionado con la posible reubicación de los chagosianos ahora está bajo la jurisdicción de Mauricio. Cuentan con el fondo fiduciario para ello. El dilema es, ¿pueden confiar en Mauricio y manejar la situación? ¿Qué acciones tomarán? ¿Qué pasará? Y si no pueden reasentar a Diego García, es muy probable que intenten reasentar las otras 2 islas. Pero el problema es que esas 2 islas están completamente sin desarrollar y no han sido habitadas durante más de medio siglo. No hay infraestructura, por lo que llevaría muchos recursos enviar todos los materiales para reconstruir completamente un asentamiento entero desde cero y mantenerlos funcionando para una nueva sociedad. Y la otra pregunta es, ¿cuántos chagosianos estarían incluso dispuestos a reasentar en esas 2 islas hoy? Se estima que hay un poco más de 10,000 chagosianos, descendientes de los 2,000 originales. ¿Cuántos estarían dispuestos a volver a las islas? Esto influiría en el costo del reasentamiento de los nuevos chagosianos, si es que se realiza. Es una locura que el Reino Unido no permitiera a los chagosianos seguir viviendo en las islas durante la construcción de la base militar, quizás teniendo que trasladarlos de Diego García a otras islas. Pero si simplemente hubieran dejado a los chagosianos vivir en las Islas Chagos originalmente en los años 60 cuando estaban construyendo la base militar, ¿habría ocurrido algo de esto? Porque la disputa chagosiana es una piedra angular en todo este debate.
Como, sí, Mauricio todavía podría reclamar el archipiélago de Chagos para ellos mismos, pero si los verdaderos pueblos chagosianos todavía vivieran allí felizmente, habitando sus islas bajo la soberanía del Reino Unido, entonces Mauricio no tendría tanto poder sobre el Reino Unido. Es como si la difícil situación o la complacencia de un pequeño grupo de personas pudiera ser utilizada tan fácilmente para la pérdida o ganancia de una entidad más grande. ¿No es loco cómo eso sucede en este mundo a veces? Sí, quizás solo algo en qué pensar. De todos modos, ese es mi video. Espero que hayan aprendido algo sobre toda la situación con el archipiélago de Chagos. ¿Sobre qué tema crees que debería hacer una charla geográfica a continuación? Déjame tu opinión en los comentarios. Leo los comentarios durante la primera hora. Después hay demasiados. Me gustan los buenos comentarios, así que si tienes uno bueno, probablemente lo leeré y lo tendré en cuenta. Así que sí, hasta entonces, gracias por ver, mantente genial, mantente sintonizado, consigue una camiseta de Geography Now en geographynow.com. Está bien, saludos.